Bienvenido, pastor. Es su casa. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Saluda a la persona que está a su lado, dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Dale una sonrisa de oreja a oreja, dile, prepárate, Dios tiene algo para ti, dile, Dios tiene algo extraordinario para ti. Amén. ¿Cuántos hemos venido a escuchar la palabra de Dios? Parece que solo nosotros. ¿Cuántos hemos venido a escuchar la palabra de Dios? De verdad que es una bendición poder estar en la casa de Dios, en este lugar, de parte de nuestro ministerio, el Centro Familiar de Alabanza, en la isla de San Andrés, De verdad que es una bendición poder contar con ustedes, llegar a ustedes a través, ahora personal en esta ciudad maravillosa, en este lugar, en Florida Blanca. De verdad que es un privilegio, un gusto para mí el poder estar aquí junto con ustedes. El pastor compartía que también estamos precisamente con mi esposa, estoy acompañando a una de las hijas espirituales que me está acompañando acá también. Estamos haciendo un trabajo extraordinario, también una iglesia hija en el barrio La Cumbre. Y entonces estamos precisamente en esas actividades de allá para acá, pero de verdad que es un gozo, me gozo poder saber que el reino del Señor, la familia del Señor es grande y que podemos estar aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y quiero que entonces usted abra su Biblia, por favor, porque quiero compartir una palabra que sé que va a ser de gran bendición, gracias, de gran bendición para sus vidas. Pero ahí donde usted está, cierre sus ojitos unos minuticos, por favor, donde usted está. Unos minuticos, cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Dile gracias porque tú eres perfecto, tú eres maravilloso, tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Dile, Señor, en esta noche, Señor, te pido que quites todo impedimento, Señor, Padre, que evita, Señor, que tu presencia y tu palabra me hable de manera atenta. Dile, Señor, abre mis oídos, Señor, para escuchar tu voz. Dile, abre mis ojos para ver, Señor, lo que tú quieres que vea. Pero sobre todo, Señor, responde a mi necesidad conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, que esta palabra sea como una semilla que produzca, Señor, en nuestro interior al 100%. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Posiblemente usted la tiene en la Reina Valera. Y quiero compartir un tema que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nuestras vidas. Y el tema que he titulado en esta noche se llama Cualidades genuinas de un cristiano. Mira a la persona que está a tu lado y dígale, cualidades genuinas de un cristiano. ¿Cuántos cristianos estamos aquí? No, parece que poquitos. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Así que eso tiene que ver con lo principal. Habla de las cualidades genuinas de un cristiano. Pero para poder entender este tema, tenemos que desglosar, tenemos que empezar a entender el concepto de lo que significa cualidades y de lo que significa genuinas. Y permítame rápidamente compartirles qué es lo que es una cualidad. Yo busqué y dice que cualidad es un rasgo, componente permanente, diferenciado, peculiar y distinto a la naturaleza o a la esencia de una persona o cosas que contribuye junto con otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. Entonces, cuando hablamos de una cualidad, tiene que ver con algo que nos identifica, tiene que ver con algo que nos muestra o que nos hace ver ante las demás personas. Pero otro concepto también de cualidades es que son características que se consideran buenas o positivas. Diga conmigo, buena o positiva. Cualidad se refiere a la característica propia e innatas atribuibles a un ser animado o inanimado. De acuerdo con el diccionario, significa un carácter natural adquirido que se distingue del resto de los de su especie o personas o seres vivos o otros. En pocas palabras, una cualidad es algo que me lleva a mí a tener la claridad de qué es, de cuál es su trasfondo, para qué sirve, cómo me puede servir. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, cuando hablamos de genuinas,
Entonces el concepto es que genuino es un adjetivo que conserva con total pureza, diga conmigo, total pureza o autenticidad, sus características propias o naturales. Y usted dice, bueno, pero el pastor vino aquí y me está desglosando eso. ¿Qué tiene que ver eso con esas cualidades? Y es que cuando hablamos entonces de cualidades genuinas de un creyente, es que usted con esto que escuche hoy tiene que referenciarlo a usted. Esto que hablemos hoy tiene que mostrar lo que usted y yo somos. ¿Cuántos cristianos somos aquí? Eso quiere decir que lo que vamos a hablar hoy son aquellas cualidades genuinas que debemos portar como hijos e hijas de Dios. Pero hablemos entonces ahora en la palabra y lea conmigo Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13-14. En la NTV voy a leerlo yo. Dice la palabra de la siguiente manera: ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras, ¿qué? Diga conmigo, obedecido. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que, ¿qué? Tiene que, ¿qué? Tiene que terminar. Porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste ¿el qué? El mandato del Señor. Y entonces ahora quiero que abra su Biblia en Hechos, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 21 y 22. Y presten mucha atención porque quiero que usted entienda esto. Hechos, igual en la misma versión, 13, 21 y 22. Dice, luego el pueblo, ¿qué hizo? Pero dígalo fuerte, dígalo con emoción. Luego el pueblo, ¿qué hizo? Suplicó por un rey. ¿Y Dios le dio a quién? A Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante ¿cuántos años? Oiga, bastante tiempo, ¿cierto? 40 años. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Pero Dios, versículo siguiente, por favor, 22. Versículo 22, pero léalo conmigo, por favor. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó ¿con quién? Con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Saben? Esta palabra que leímos primeramente en el libro, escúchenme bien, de Samuel, está hablando de la historia del rey Saúl. Un rey extraordinario, ¿sabe? La Biblia dice que él fue rey por 40 años. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que Dios en la palabra dice que quitó su reinado porque parece ser que Saúl empezó a perder las cualidades genuinas de un creyente, de un cristiano. Saúl empezó a desvirtuarse. Saúl empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Saúl empezó a modificar su naturaleza, sus cualidades. Y cuando uno empieza a cambiar las cualidades, cuando uno empieza a cambiar la naturaleza, termina mostrando algo que no es. Pero la Biblia dice que entonces Saúl perdió esas cualidades. Y por ello no pudo ver la gloria de Dios ni los suyos. Él perdió el sello en su esencia. Pero también la Biblia me habla de un hombre que usted conoce, que se llama ¿cómo? David. Era un hombre puesto por Dios. Entendemos que Dios quitó a Saúl y puso a David. Eso nos habla de que Dios, escúcheme bien, quita y pone reyes. Por eso debemos siempre contener esas cualidades como resultado de ser creyentes, para ser privilegiados de disfrutar lo que Dios quiere para nosotros. Debemos que entender que Dios ha depositado semillas de grandeza en nuestro interior. Pero cuando nosotros empezamos a descuidar esas cualidades genuinas, podemos desvalorizar lo que Dios te ha dado como un valor extraordinario. Pero hablemos entonces hoy de 3 cualidades genuinas. ¿Cuántas cualidades? 3 cualidades genuinas que tenía David, que dejó ver a lo largo de la palabra y de muchos hombres de Dios también que hablan. Y entonces analicemos entonces la vida de David, por qué Dios lo puso en cabeza, por qué Dios lo escogió para ser protagonista de una historia extraordinaria. Por ejemplo, hay varios puntos en la historia de David que muestran las cualidades genuinas del creyente, que muestran las cualidades genuinas que debemos revisar, y usted y yo debemos analizarnos
si estamos teniendo esas cualidades. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántos quieren escuchar cuáles son las cualidades? No pensé que poquitos. ¿Cuántos quieren escuchar las cualidades? Iremos entonces a la luz de la palabra. Número 1, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Quiero que usted vaya concentrado conmigo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Y téngalo, 34 y 35. Y téngalo ahí. Porque la primera cualidad que debemos tener usted y yo, como creyentes genuinos, mira a la persona que está a su lado y dígale, es una persona de guerra. No, pero imagínese usted decirle a la otra que es una persona de guerra. Es una persona de guerra. No. Dígaselo con guerra. Dígaselo, es una persona de guerra. ¿Cuántas personas de guerra hay en este lugar? La Biblia dice, nos muestra que hay, escúcheme bien, cosas interesantes de David. Dentro de ellas que siempre se caracterizó por ser una persona con cualidad genuina de guerra. ¿Cómo así, pastor, una cualidad de guerra? Por ejemplo, como la que, escúcheme bien, sucedió con Goliat. Usted conoce bien la historia en la cual Goliat llegó, un hombre gigante, empezó a hablar mal del pueblo de Dios. Y sabe, la Biblia cuenta la historia que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba atemorizado. Estaba atemorizado, asustado, porque este hombre estaba insultando, este hombre estaba ofendiendo a Dios. Pero la Biblia también me dice que el pueblo estaba amedrentado, el pueblo estaba asustado. Pero la Biblia me dice que David, cuando escuchó esto, David se estremeció. David, ¿sabes? No sabía qué hacer. Y David dijo, pero hagan algo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está ofendiendo a nuestro Dios? Todos conocemos la historia. David, entonces la gente se reía porque veía en él a alguien pequeño, alguien insignificante, alguien que no podía hacerle frente al gigante. Pero la Biblia dice, parafraseando la historia, que David habla con el rey Saúl. Ya el rey Saúl estaba perdiendo sus atributos, estaba perdiendo sus características. Y entonces David le dice, yo no puedo permitir que este incircunciso hable mal de Dios. Y la Biblia cuenta entonces que David se va con una piedra y empieza, sabe, a lanzarla hasta que logra derribar a quién, Goliat del gigante. Esto me habla de que David era una persona de guerra. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Dice, pero David insistió, diga conmigo, David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, ¿qué dice el 35? Yo lo persigo. ¿Con qué? Oiga, David era bravo. No dice con una rula. No dice con un machete. ¿Con qué lo perseguía? Con un palo. Y rescato al cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. ¿Sabe? Dentro de ese texto nos muestra el sello de la cualidad de David. O sea, en pocas palabras, David siempre estaba pendiente y dispuesto a pelear por lo suyo. Dentro de todo lo que, sabe, él emprendía, David era una persona de guerra. ¿Qué es lo que quiero decir? Podrá venir la crisis, podrá venir la guerra en tu vida, pero Dios ha depositado una cualidad poderosa en tu vida, y es que eres una persona de guerra. No importa lo que suceda. ¿Sabe? Dentro de lo que David, todo lo que emprendía, él estaba siempre preparado para ir a la guerra, para luchar, para no dejarse vencer del enemigo. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Las 24 horas del día, el trabajo del enemigo es robarte, destruirte y matarte. Pero Dios, cuando usted y yo aceptamos a Dios en nuestro corazón, Él hace que usted y yo tengamos una nueva característica como hijos e hijas suyas, y es que somos personas de guerra a las cuales tenemos el poderoso de Israel, el cual no hay gigante más grande, no hay guerrero más grande, sino que Él tiene la capacidad. Escuche bien. Porque algunos dicen, ay, pastor extraordinario, me gusta esa cualidad. Algunos dicen, pastor, me gusta que el cristiano debe ser de guerra. Pero algunos toman la guerra como la clase de guerra de pelear físicamente con el vecino.
Aló. De quedar mal o caerle mal a las personas. Ay, es que pastor, yo soy de la cualidad, pero es que, porque es que fulanito de tal, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Es que no lo aguanto, Señor, es que no lo soporto. Y a veces tomamos la cualidad a lo contrario. Queremos ser de guerra, pero para impedir que la gente venga a los caminos de Dios. Empezamos a decir, no, es que yo no puedo aceptar eso, es que ese vecino siempre me coloca la basura ahí, es que esa persona siempre, es que no me saluda, es que y empezamos a tomar la cualidad a lo contrario. ¿Sabe? Saúl era en el inicio de su reinado también una persona de guerra. Pero Saúl empezó a desvirtuarse de su cualidad. Y empezó a desvirtuarse a tal manera que el día que Goliat estaba ahí, Saúl estaba asustado. Saúl había perdido su característica. Saúl había perdido su condición. ¿Sabe? Hay momentos en los cuales dejamos que la crisis, dejamos que la angustia, que el problema llegue a nuestra vida. Y cuando empezamos a prestarle tanta atención, empezamos a descuidar la cualidad que Dios te ha dado. Personas que yo digo, ¿cómo vas? Ay, pastor, ahí en la lucha, tratando de no meterme con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Dios te ha dado una semilla de grandeza. Dios te ha dado la capacidad de que seas de guerra, no de mal testimonio. No de estar en contra de tu prójimo, no esa clase de guerra en la que refiere la Biblia, la que habla del rey David, sino aquella que marca la diferencia, aquella en la cual entiende que fuimos llamados para marcar la diferencia, aquella que fuimos llamados para ser cabeza y no cola, aquella que entiende que ha sido llamado para ser protagonista y no espectador. Y sabe que es lo bueno de eso, que los protagonistas nunca mueren en las películas. Puede venir el fuego en la película, pueden venir los balazos, puede venir la explosión, pero si algo tiene el protagonista es que tú sabes que siempre va a vivir sin importar lo que pase. Es lo que quiero decir, que cuando tú eres una persona de guerra, Dios te prepara para que sobrevivas sin importar la crisis en la que estés. Algunos me dicen, pastor, ¿con quién la guerra? La guerra está en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero también la Biblia dice que el propósito de él es darnos vida y vida en abundancia, vida plena y abundante. La Biblia nos habla de una constante guerra espiritual, una batalla que enfrentamos como creyentes, en la cual debemos estar preparados como David, como creyentes hijos suyos. Escúcheme bien, la misma Biblia dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, somos humanos, en la NTV, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sabe? En pocas palabras, ¿sabe dónde está la guerra? Diga conmigo, en la mente. La persona que no está en la mente. Habla de la mente este versículo como un campo de batalla espiritual. Todo comienza en la mente, o sea, en un pensamiento, y este pensamiento se convierte en un argumento, y este argumento se convierte en una fortaleza. Por eso debemos estar atentos en nuestra mente. Personas que están ahí y llegan entonces, las mujeres están ahí bañándose y dicen, ay, tengo una bonita, eso debe ser cáncer. Es que mi la abuela tenía cáncer. Porque la guerra constante está en nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos imaginándonos en nuestro interior? Pero cuando tú entiendes que eres una persona de guerra, entiendes que Dios es quien tiene la última palabra, entiendes que los médicos pueden dar un dictamen, pero la última palabra la tiene el Rey de los Reyes, el Señor. Y
esto es poderoso. Porque escúcheme bien, para poder avanzar al segundo punto. Pero es que es poderoso cuando hablamos de guerra. Porque la misma Biblia cuenta en la historia también en Josué, cuando el pueblo de Israel quería ir a la tierra prometida. Dice la palabra que antes de que todavía Josué estuviera al frente del pueblo, él hizo parte de los 11 o los espías que fueron a ver para poder tomar el pueblo, la tierra prometida. Y dice la Biblia que entonces el hombre de Dios reunió al pueblo y le dijo: necesito unos espías para que vayan y miren cómo está la tierra. Y dentro de esos espías, la Biblia habla de Josué y de Caleb. Y dice que cuando fueron, al regresar, estaban asustados. Estaban asustados, estaban atónitos. Pero sabe, a diferencia del resto, Caleb y Josué estaban en una actitud diferente. Podemos ir, podemos conquistar, pero la Biblia dice que el pueblo, en el versículo 33 de Números, en el 13, dice: habían gigantes, los descendientes de Aná, al lado de ellos. Nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. La pregunta es: ¿cómo podía el pueblo de Israel saber que estaba pensando el enemigo? A eso pasamos por alto muchas cosas en la Biblia. ¿Cómo podía el pueblo de Israel saber que estaban pensando el enemigo, los gigantes? Ellos dicen que ellos lo miraban como saltamontes. ¿Acaso ellos tenían el poder de ver la mente? Pero ¿saben qué pasó? Que estaban perdiendo la característica del creyente. Estaban dejando que la guerra espiritual estaba dándole batalla a tal punto que estaban perdiendo la capacidad de entender que eran de guerra. Pero luego en el versículo más adelante, y usted lo va a leer en su casa, Josué 2, del 8 al 15, habla que entonces Josué ya no mandó una cantidad de espías, sino que solamente mandó, ya conmigo, 2. Pero entonces dice la Biblia que había una mujer que era ramera, prostituta de esa época, Rahab se llamaba, y dice la Biblia que esta mujer le cuenta al pueblo: nosotros hace años escuchamos que ustedes nos iban a poseer, nos iban a gobernar, y estábamos asustados. Ahora fíjense algo muy importante: cómo esta mujer estaba diciendo que hace años estaban por rendirse, mientras que el pueblo estaba pensando que ellos lo veían como saltamontes. Porque hay momentos en los que tiramos la toalla, hay momentos en los que nos rendimos, hay momentos en los que no podemos avanzar, pero es porque hemos olvidado de que somos personas de guerra. ¿Cuántas personas de guerra hay en este lugar? ¿Cuántas personas de guerra hay en este lugar? Pero número 2, mira la persona que está a tu lado. Segunda cualidad genuina: una persona de adoración. Diga a la persona que está a tu lado: una persona de adoración. ¿Sabe? La segunda cualidad genuina de David es que es una persona de adoración. Pero ¿qué es la adoración y qué es la alabanza? Escúcheme bien, porque alabanza es reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Adoración es culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. En pocas palabras, cuando usted alaba a Dios por lo que Él te da. ¿Por qué? ¿Por lo que quiere? ¿A cuánto Dios le ha dado? Así que todos alabamos a Dios. Pero la adoración, usted no adora a Dios por lo que Él te da, sino que usted adora a Dios por lo que Él es. Voy a repetir otra vez eso. En la adoración, usted no adora a Dios por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Pero cuando hablo de la adoración, debemos entender algo poderoso. Y es que somos privilegiados en adorar a Dios. La Biblia dice en Salmos: todo lo que respire. Pero ¿a usted no le parece algo interesante que la Biblia dice solo todo lo que respire alabe? ¿No dice adore? La Biblia hubiese podido decir todo lo que respire alabe y adore, pero la Biblia dice todo lo que respire. Y escuche esto: porque todo puede alabar, pero no todo puede adorar. Y esto es poderoso. Cuando la Biblia está diciendo todo lo que respire alaba a Dios, es que cuando usted está escuchando un pajarito cantar, el pajarito no está dando adoración, el pajarito está dando alabanza. Cuando usted escucha un insecto haciendo un ruido, es porque ese insecto está dando alabanza, pero no adoración. Porque todo lo que respira
¿Qué hace? Alaba a Dios. Pero entonces ahora usted entiende que somos privilegiados, porque aparte de poder alabar a Dios, usted y yo podemos adorar a Dios. Usted y yo podemos levantar nuestras manos y decir, aunque no me hayas dado respuesta, aunque no me hayas dado solución, te adoro porque eres mi Dios, te adoro porque eres poderoso, te adoro porque eres grande. ¿Sabe? David sí que sabía adorar. Esa cualidad extraordinaria. Salmos capítulo 34, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Salmo 34, del 1 al 3. Y dice la palabra en la versión NTV, dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. O la Reina Valera, usted lo puede ver en las dos versiones también. Y dice el versículo 2, solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. El mismo Salmo capítulo 57 del 1 al 4 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que ya haya pasado el peligro. Y dice el 2, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Interludio, mi Dios, enviaré su amor inagotable y su fidelidad. Y dice el 4, me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan. ¿Sabe? Este versículo lo que habla es que David también tenía momentos de crisis. Este versículo que habla es que David tenía momentos de depresión. Oh, sí, momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos en los que las cosas eran tan terribles que él decía que lo rodeaban leones feroces que querían devorarlo como presa. Dientes que penetraban como lanzas. Pero si algo caracterizó, sabe, a David, es que David aún en la crisis, aún en el problema, aún en la angustia, levantaba sus manos y adoraba a Dios y decía, Señor, te adoro, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y en ti confiaré. Escúcheme bien, hay momentos en los cuales perdemos esa cualidad. Hay momentos en los cuales perdemos esa cualidad. Venimos a la casa de Dios, pero perdemos ese atributo que Dios ha puesto en tu interior y entonces nos dejamos llevar por la crisis, nos dejamos llevar por el problema, nos dejamos llevar por las cosas difíciles en la casa, con el esposo, con la esposa, y entonces empezamos a descuidar esa característica genuina que tenemos y empezamos a dejar de adorar a Dios. Y entonces solamente queremos alabanza cuando nos da. Solamente queremos adorar cuando estamos bien. Solamente queremos exaltarlo cuando hay dinero, cuando hay recursos. Aló. Pero escúcheme bien, el verdadero cristiano genuino es aquel que entiende que viene a la casa de Dios, no porque Dios te dé, si Dios te da gloria a Dios, pero es aquel que entiende que es la oportunidad para adorar, es la oportunidad para no perder el tiempo, es la oportunidad para ver y glorificar el nombre del Señor, es la oportunidad para glorificar el nombre y sobre todo nombre, que es el Rey poderoso de Israel. Pero a veces estamos, escúcheme bien, a veces estamos tan desvirtuados, y hemos perdido esa característica que venimos a la casa de Dios y estamos atentos de, ¿será que viene el hermanito? Y vienen los zapatos. Y ahora el pastor Brian invitó un calvito, que es bien costeño, que casi no se le entiende. Y algunos otros están ahí sentados, tengo que comprar una libra de papa. Y los adoradores están, sumérgeme, y él sí, tengo que sumergirme en la plaza de mercado. Y empezamos a desvirtuarnos.
Pero el verdadero creyente genuino es aquel que no le importa quién está delante, no le importa quién está atrás, le importa que está el rey de los reyes, Señor de señores, al cual hemos venido a adorar, al cual hemos venido a exaltar, al cual hemos venido a dar gloria y honra. Pero quiero que usted escriba eso. La adoración son tres cosas. Y le voy a regalar este tip. La adoración es única, personal e irrepetible. Dice la persona que no es una Biblia. Es única, es personal e irrepetible. ¿Cómo así, pastor? Es única, personal e irrepetible. Le voy a explicar por qué. La adoración es única porque usted no la encuentra en ningún otro lado. La adoración es única porque usted no la da en ningún otro lado, solo para Dios. Por eso yo a mis jóvenes también les enseño que, oiga, qué cosa tan tremenda. Yo amo a mi esposa, la quiero demasiado, pero a mi esposa no le digo que adoro. Aló, y ella lo sabe. Porque la adoración es una palabra única para él. Y yo la reservo solo para él. Por eso en mi intimidad solo él recibe esa palabra de adoración. A veces es entendible que llegamos y le decimos a los hijos: te adoro, papá, te adoro, mijito. Pero usted hoy va a aprender algo importante. La adoración es única. Cuide lo que usted dice. No estoy diciendo que eso quiere decir que usted no quiera a su hijo, pero hay otras palabras que usted puede decirle: te quiero, te amo. Aló. Pero cuando tú entiendes que la adoración es única, tú entonces comprendes que esa palabra es única y exclusiva para él. Por eso yo le digo a mis jóvenes también: ojo cuando tenemos la novia, porque a veces a la novia, te adoro, y se sube el pecho. Pero también les dije que la adoración es personal. ¿Y sabe por qué la adoración es personal? Porque yo no la puedo hacer por ti. Aló, yo no puedo adorar por ti. Cuando venimos a la casa de Dios, cada uno da una adoración a Dios independiente. Yo no puedo decir: voy a adorar por mi esposa y por mí. La adoración es única, es personal, pero también es irrepetible. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que entro a la presencia de Dios, consigo algo diferente. Cada vez que me estremezco en la presencia de Dios, consigo algo diferente, extraordinario de parte de Dios. Yo no conozco el primero que diga: ¿cómo te fue con la presencia de Dios? Wow, tuve un momento de Dios. Y a la próxima 3 minutos diga: no, lo mismo, sentí lo mismo. No. Cada vez que usted experimenta adoración, usted tiene algo diferente que decir: wow, me sorprendió. Porque Dios no tiene límites. Entonces comprendo que la adoración es única, personal, irrepetible. Y David lo tenía claro. Con calamidades o sin calamidades, adoremos a Dios. En bendición o no en tan bendición, adoremos a Dios. No importa, ¿sabe? No importa que las cosas estén difíciles, no importa que hayan dificultades en la casa, no importa que hayan dificultades en casa con el esposo o con la esposa. Usted venga a la casa de Dios y sepa que Dios ha depositado en ti una característica genuina, y es que eres de guerra, pero también eres un adorador, una adoradora. No importa adorar en todo momento, sin importar la crisis, sin importar la dificultad, Dios quiere que la adores. ¿Sabe? Salmo 57 del 7 al 9 dice: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar alabanzas. Pero escucha, esto es poderoso, porque él está diciendo: con razón puedo alabarte, porque ya primero te adoré. No. Pero a veces venimos a la casa de Dios y a veces decimos: adora a Dios. Y algunos están: Señor, dame el cargo. Señor, dame la casa. No estoy diciendo que no puedes hacer esa oración. Estoy diciendo que eso es alabanza. Y es un momento solo de adoración. Y el momento de adoración es decirle cosas a Él por lo que Él es. Es decirle: tú eres perfecto, tú eres maravilloso, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres Padre, tú eres soberano, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres todo lo que hay, tú eres todo lo que existe. Aleluya. Y entonces, cuando hemos adorado, podremos entonces decir como David: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza.
con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértese lira y arpa, con mi canto despiértese. En el amanecer o al amanecer te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones, porque el digno de toda gloria y de toda honra. Mira a la persona que está a su lado, mírala, dile, tú eres una persona de guerra, tú eres un adorador. Dígaselo. Cuando la gente hable de ti, dígale. Cuando la gente hable de ti, va a hablar que eres una persona de guerra. No que le haces la guerra a la gente, sino que eres una persona de guerra. Pero la gente también va a decir que tú eres un adorador en todo tiempo. Y escuche bien, y con esto termino. Tercero, algunos están diciendo, por fin el pastor llegó al tercero, porque va a terminar. Tercera cualidad genuina. Diga a la persona que está a su lado, una persona de la palabra. Dice una persona de la palabra. Ojo, no de palabra. Una persona de la palabra. Es totalmente diferente. Y usted va a decir, pastor, ¿eso qué tiene que ver? ¿En qué consiste? Ya le voy a explicar. David era una persona que todo lo solucionaba con la palabra. Una cualidad genuina del cristiano es una persona que vive, que respira, que habita en la palabra de Dios. O sea, la palabra es su guía. Una persona de la palabra es aquella por la cual conoce las promesas y se ayuda en la guerra a que ésta le brinden fortaleza en medio de la crisis. Es ahí también una persona de la palabra de Dios tiene poder para cambiar diagnósticos. Voy a repetir otra vez. La persona de la palabra de Dios tiene poder para cambiar diagnósticos, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? La palabra te da sabiduría en la toma de decisiones. La palabra de Dios te da consejo y profundidad en conocer más a Dios. Lo que quiero decir es que cuando tú eres una persona de la palabra, tienes, sabe, en medio de la crisis, en medio de tu guerra, palabras de parte de Dios, promesas de parte de Dios que te hacen ser fuerte. Por ejemplo, cuando tú estás en momentos de crisis, cuando estás en momentos que te sientes débil, te acuerdas de lo que dice Filipenses 4:13, todo lo bueno que me fortalece. Por ejemplo, cuando tú quieres conocer más a Dios y entonces empiezas a decirle, Señor, enséñame cosas nuevas. ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ejemplo, cuando tú estás en la casa de Dios, ¿te acuerdas lo que dice Salmo 150? Que hay que alabar a Dios con palmas, con júbilo, con arpas. Por ejemplo, cuando estás en un terreno, en un lugar y ves la hermosura, te acuerdas de lo que dice Génesis, uno que dice Dios creó los cielos y la tierra. La palabra tiene poder. Un ejemplo en segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7 en la NTV. Y dice la palabra, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando ¿qué? Todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron al campo de trillar de Jacob, los bueyes tropezaron y Usa, ¿qué hizo Usa? Extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Presta atención a esto. Usa, cuando trató de coger el arca y murió, David entró en crisis. ¿David entró en qué? En crisis. Pero David entendió que la palabra en Números, en el libro de Números, se dio cuenta, ¿sabe? David en ese entonces
empezó a dar su reinado. Y ellos estaban llevando el arca que representa la presencia de Dios. Y la Biblia dice que entonces en medio del arca uno podría decir que estaba haciendo todo bien, ¿no? Cantos, alabanzas, adoración. Pero dice que estaba llevando la presencia de Dios en una especie de carro, podemos decirlo, jalado por animales. Y parece ser que se tropezó y usa en querer tratar de agarrarlo, murió. Y entonces David entró en crisis. Y David dijo: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero David tenía la cualidad que era una persona de la palabra. Y dice la Biblia que entonces David empezó a llamar a sus servidores, a sus, podemos decir, los sacerdotes, y empezó a revisar los libros de la ley en el libro de Números. Y cuando David empezó a revisar los libros, se dio cuenta de que Usa había muerto por falta de conocimiento de ¿qué? De la palabra. Hay personas que morimos en cosas por falta de conocimiento de la palabra. La Biblia dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y David comprendió entonces que estaba haciendo las cosas de una manera que no le agradaba a Dios. Pero hay momentos en los cuales vamos a poder darnos cuenta de los errores que cometemos, de las situaciones que cometemos cuando somos de la palabra, cuando somos personas que venimos a la casa de Dios, cuando somos personas que no nos faltamos ningún culto, porque entendemos que somos hombres y mujeres de la palabra y entendemos entonces que la casa de Dios, que la iglesia es un lugar que te llena de la palabra. Y si tú eres una persona que te llena de la palabra, podrán venir los vientos fuertes, podrán venir las crisis, pero tú mantendrás tus pies firmes porque eres una persona de la palabra. ¿Sabe? El ser humano por naturaleza no le gusta ser de la palabra. Y cuando digo de naturaleza es porque cuando el hombre pecó y quedó destituido de la gloria de Dios, se rompió esa estructura en la que creíamos de buscar. Por ejemplo, usted compra un televisor, el último televisor, y uno viene la emoción, llega a la casa. Si usted está ahí y se baña en nada, usted quiere abrir su televisor. Usted ni come, si es hora de almuerzo, que espera el almuerzo. Y usted empieza a quitar la caja y usted empieza a sacar el televisor. Pero cuando usted empieza a mover el televisor y ya el televisor no le da video, usted se empieza a rascar la cabeza. Los que tienen pelo se rascan el pelo. Yo me rasco la cabeza. Y cuando entonces usted se da cuenta que ya no tiene todo, usted dice: mi amor, búsqueme el manual. Así es. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Ya hemos tirado a la caja, ya botamos el manual y tenemos que otra vez ponernos a buscar el manual. Porque somos buenos para querer, ¿sabe? Experimentar, querer hacer cosas por nuestros propios méritos. Pero cuando nos damos cuenta que no podemos armar, cuando nos damos cuenta que no podemos tener solución, entonces buscamos el manual. Lo mismo en nuestra vida. Dios estipuló un manual en nuestra vida para poder ser exitosos, para poder ser buenos padres, para poder ser buen esposo, esposa, hijos, para ser un buen empresario. Pero queremos siempre buscar nuestra manera. Cuando ya estamos tan enredados, queremos buscar el manual. Pero la Biblia, la palabra, es el manual de fe y conducta para que te vaya bien. Es el manual de fe y conducta para que puedas ser exitoso. A veces vivimos nuestra vida a nuestra manera, pero nos olvidamos del manual, la palabra de Dios, que en ella hay sabiduría. David, antes incluso de morir, escúcheme bien, le dijo a su hijo Salomón que buscara la palabra, dejando claro que el éxito de su reinado había recaído en que él era una persona que buscaba la guía en la palabra de Dios. Es por eso que David se conoce como un hombre de cualidad, de guerra, de adoración y de la palabra. Diga conmigo, de guerra, de adoración y de la palabra. Colócate sobre tus pies unos minutos, por favor. La presencia de Dios está en este lugar. Yo puedo sentirla. Escúcheme bien. Podemos dejar el carro, la casa, cosas buenas, nuestros hijos, familia, pero lo más importante es que la palabra
que sin ella nada funciona. Es como si usted tuviera el último celular, el celular más avanzado del mundo. Y usted dice, yo tengo el celular más avanzado del mundo, pero no tiene ni carga ni minutos. Déjeme decirle, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Hay gente que se enfoca en traer tantas cosas a su vida, en conseguir tantas cosas materiales, pero se olvida de conseguir la palabra de Dios. Ahora les voy a regalar la ñapa, pastor, porque el tiempo se me fue. ¿Tienen la ñapa? ¿A quién le gusta la ñapa? ¿Cuánto le gusta la ñapa? La palabra de Dios, escúcheme bien, porque esto es un código de parte de Dios. La palabra de Dios puede venir a través de varias clases de personas. Dios puede traer la palabra de Dios a través de ¿cuántas clases de personas? 3, diga conmigo 3. Número 1, amigos. Diga conmigo, amigos. Número 2, conocidos. Número 1, ¿quién es? Número 2. Y número 3, enemigos. Uy, ¿cómo así, pastor? Enemigos. Diga a la persona que ha lado. La palabra puede venir a través de enemigos. Los amigos pueden ser el pastor, pueden ser personas en tu vida, familia. Los conocidos pueden ser una persona como yo que vengo hoy a un lugar y está recibiendo una palabra, o alguien que no conoces. Pero a veces nosotros somos aquellos que no creemos mucho en que los enemigos. La Biblia, usted lo va a leer en su casa, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35, del 20 al 24, cuenta la historia de Josías y cuenta la historia de su enemigo Necao, rey de Egipto. Y la Biblia dice que Josías había hecho todo bien en las cosas de Dios, pero el rey de Egipto dirigió todo su ejército para ir a otro lugar. Y como Josías siempre estaba con Dios, Josías se le levantó el pecho, ¿cierto? Y le dijo, Necao, por aquí no vas a pasar. Y Necao se le acercó, que era su enemigo de muerte, y le dijo, mira, Josías, déjame pasar, que el chicharrón, la pelea es contigo. Esta vez mi chicharrón es contigo. Y otra cosa, tu Dios me habló y voy con tu Dios. ¿Y sabes qué dijo Josías? ¿Quién dijo que tú puedes conectarte con Dios si yo eres mi enemigo? Y dice la Biblia que se disfrazó, se escondió, no hizo caso y se fue. Y dice desde el versículo 22 que Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente había hablado. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con flechas, y el rey gritó a sus hombres, sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Así que sacaron a Josías del carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Ya no murió, donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes, y todo Judá en Jerusalén hizo bueno por él. Josías se murió porque no aprendió que Dios podía hablar a través de enemigo. Así que cada vez que tú veas un enemigo, trátalo con bien, porque también a veces Dios habla a través de ellos. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Padre y Dios que estás en el cielo. Saludos amigos, familiares y hermanos en la fe. Hoy estoy agradecido con Dios porque usted esté viendo este video. Quiero extenderle una invitación especial a que nos sigan a nuestras redes sociales. Allí nos encuentran como Iglesia Cristiana ICA. Allí nos pueden seguir, suscríbase en los canales, en las plataformas, para así poder llegar a muchas más personas y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se pueda extender por todas las naciones de la tierra. Hoy estamos ubicados en Florida Blanca y en Girón. Te esperamos. Cuando quieras ir a visitarnos, estamos para servirle. Dios te bendiga.